Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La Fiscalía de Ciudad de México confirmó el asesinato de 2 jóvenes colombianos que desaparecieron hace 6 días en la colonia de Polanco. Uno de ellos, Byron Sánchez, conocido como B. King, había viajado a México a promocionar su música. Bombeo. Este fue el último rastro de Byron Sánchez, conocido en la música urbana como B. King, y su colega, el DJ caleño Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown. Estuvieron entrenando el 16 de septiembre en un gimnasio en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, una de las colonias más prestigiosas del estado, 2 días después de un show al que B. King había sido invitado para promocionar su música. 6 días después de su desaparición, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que los perfiles de los músicos de 31 y 35 años de edad coincidían con 2 personas encontradas muertas el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Y este lunes, mientras sus familiares no perdían la esperanza, fueron llamados a diligencia para reconocer los cuerpos. Efectivamente, eran los 2 jóvenes colombianos. Fueron encontrados en la colonia San Pedro Barrientos, en el Estado de México, a 30 minutos de la colonia Polanco, en donde fueron vistos por última vez. Tenían fuertes signos de violencia, las manos atadas y una firma que correspondería a la familia michoacana, organización criminal. Este video también hace parte de los últimos momentos del joven B. King cuando terminó su primer show en México el domingo 11 de septiembre. Papi, excelente, rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido. Vamos a romper el nombre de Jesús. Para nadie es un secreto que venir aquí a México para los artistas es como pues un sueño y una puerta muy grande. Entonces estaba muy contento, la verdad. Estaba feliz porque se iba a presentar. En mayo, el cantante hizo una denuncia en sus redes sociales, asegurando que había recibido amenazas contra su vida. Tras la confirmación del asesinato, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, lamentando la muerte de los jóvenes y señalando a la guerra contra las drogas como responsable, pues según él, fortalece las mafias internacionales. Y una dura carta fue enviada por la fiscal Lucy Laborde a la fiscal general Luz Adriana Camargo. En ella advierte intromisiones y afectaciones a su independencia judicial en medio del proceso en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente. Esta resolución de 4 páginas firmada por la delegada para las finanzas criminales del búnker de la Fiscalía y emitida el pasado 8 de septiembre desató una polémica al interior del ente investigador. En ella se designa a una fiscal de apoyo para el caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior del proceso. Por medio de cheques. La fiscal titular del caso de Nicolás Petro, Lucy Laborde, reaccionó enviando esta carta de 4 páginas a la fiscal general Luz Adriana Camargo, cuestionando la designación de ese apoyo, según esta fiscal. El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo y no requiere apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto. Por lo tanto, no se evidencia situación alguna que prevea la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en este proceso penal. Pero también asegura que esa ayuda se da cuando ya no la necesita. Pero sí llama la atención de esta delegada fiscal que después de un año de haber afrontado sola la carga de un proceso mediático, priorizado y de alto impacto, se ha designado otro fiscal que a la postre se encuentra en otra ciudad cuando ya se ha culminado la labor que requería apoyo. Para la fiscal Laborde también llama la atención que la designación se dé cuando se presenta la solicitud para imputar a Nicolás Petro. Además, afirma que esta decisión afecta su autonomía e independencia como fiscal natural del caso. Por último, la fiscal Laborde señala que además fue citada en encuentros inesperados por funcionarios de la Dirección de Lavado de Activos, quienes le pedían detalles del expediente y en particular sobre la imputación de cargos contra Nicolás Petro por presuntos actos de corrupción. Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado.
3 meses después de haber renunciado, el gobierno Petro volvió a nombrar a 16 ex jefes paramilitares como gestores de paz. El proceso para cerrar lo ocurrido con las AUC ahora lo manejará el ministro del Interior, Armando Benedetti. Con esta resolución, el Gobierno Nacional volvió a poner sobre la mesa los nombres de Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Rodrigo Tovar alias Jorge 40, Diego Fernando Murillo alias Don Berna y otros 12 ex jefes paramilitares de las AUC para que sean gestores de paz. Según el Ejecutivo, la intención de esta mesa de negociación es cerrar el proceso de desmovilización de ese grupo armado en el 2005 y aportar verdad y reparación a las víctimas. Con esta nueva resolución, lo que realmente se quiere es, primero, que esos actores que estuvieron en el conflicto armado sean gestores de paz, cosa que ya se sabía, pero que ayuden a reconstruir el tejido social. 2, que reparen. 3, que digan la verdad. Y 4, que construyan una verdad judicial. Los excomandantes paramilitares ya habían sido nombrados gestores de paz en noviembre del año pasado, pero renunciaron hace 3 meses a dicho cargo por diferencias con el comisionado de paz, Oti Patiño. En esta ocasión, los excomandantes aceptaron el nombramiento, teniendo en cuenta que el proceso estará liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Vamos a coordinar para que esto sea serio, para que la verdad real se conozca de todo lo que pasó por el proceso paramilitar y sus vínculos con el Estado. Esta resolución estará vigente hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de que concluya el mandato del presidente Gustavo Petro. La Interpol dejó en firme la circular roja contra Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de gestión del riesgo. Con esta circular, las autoridades de 196 países lo pueden capturar, incluidas las de Nicaragua, que hace parte de esta organización. El régimen de Ortega le dio estatus de asilado al exdirector del DAPRE y negó su extradición a Colombia hace algunas semanas. Gobernadores de los departamentos afectados por el paso intermitente en la vía al llano le piden al gobierno nacional soluciones concretas con el derrumbe. Entre tanto, el Ministerio de Transporte dice que no hay plata para atender la emergencia. El derrumbe de la vía al llano, que aún no es atendido y que completa 16 días con tránsito intermitente por la variante del kilómetro 18, tiene preocupados a los mandatarios de Cundinamarca y la Orinoquía. Pues hoy estamos dependiendo de una vía alterna, de una variante improvisada que hizo el concesionario, pero la medida estructural, que es la canalización de estas aguas, que es la estabilización de la ladera de la montaña y la remoción de estos escombros, pues hasta el momento no se ha hecho mucho. Los gobernadores de la Amazonía se reunieron para conformar un bloque regional y pedirle al gobierno nacional recursos para atender la vía. Todos unidos, sentándonos en la mesa, ¿qué soluciones podemos dar? Me dijeron que podía poner plata a regalías, ya las hubiera puesto en esa vía porque esa vía afecta a toda la región. Frente a esto, la ministra de Transporte aseguró que están buscando los recursos para atender el derrumbe. Un problema que no podemos tapar con el sol con un dedo es que no hay plata. No hay plata, esos puntos críticos nunca se incluyeron para un trabajo estructural de fondo en ninguna concesión. Los nuevos horarios de 4 horas en sentido Villavicencio-Bogotá y luego 2 horas en sentido Bogotá-Villavicencio a doble carril han mejorado en más del 60% la movilidad en la vía al llano. El presidente Trump instó a las mujeres embarazadas a evitar el acetaminofén por ser un posible causante de autismo. Pese a que los médicos insisten en que es un analgésico seguro, Trump asegura que las mujeres gestantes no deberían usarlo a menos que sea médicamente necesario. El director de la FDA aseguró que tienen pruebas que no pueden ignorar. A su vez anunció que se pondrán advertencias en las etiquetas del medicamento sobre sus posibles implicaciones referente al autismo. Primero, con efecto inmediato, la FDA notificará a los médicos que el uso de, veamos cómo lo decimos, acetaminofén, ¿está bien? Conocido comúnmente como Tylenol durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy alto de autismo. Por lo tanto, tomar Tylenol no es bueno. Por esa razón, recomiendan encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea medicamento necesario. Pues tras el anuncio del presidente Trump, consultamos a especialistas quienes piden cautela en el uso del acetaminofén. Sin embargo, para ellos este medicamento sigue siendo de elección para casos de fiebre alta.
Son muy pocas las opciones disponibles para el manejo del dolor y de la fiebre durante el embarazo y por décadas el acetaminofén o paracetamol ha sido la opción más segura. De hecho, es mucho más seguro que otros medicamentos como el ibuprofeno y los ANs que tienen que evitarse, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Este es un tema difícil de estudiar y no hay evidencia sólida de causalidad, incluso en estudios recientes. Tenemos publicaciones del año pasado de las asociaciones médicas de los Estados Unidos. Hasta ahora no encuentran la asociación entre consumir acetaminofén en la etapa prenatal y el autismo. Los trastornos como el autismo son resultado de la mezcla de diversos factores de riesgo y uno importante es la genética. No existe una sola causa de autismo, entonces es una cosa multifactorial. Pensaría, de hecho, que lo que más hemos visto es que el alto riesgo neurológico que se deriva, por ejemplo, de estados febriles o de estados de infección no tratados en las mamás tienen más chance de generar autismo que el mismo uso del acetaminofén. Así sea de venta libre, en estos casos es necesario consumirlo bajo las indicaciones del médico. Que no le tengan miedo al uso del acetaminofén, eso sí, que intenten usarlo lo menos que se pueda como cualquier medicamento. La Agencia de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, informó que inicia un cambio en la etiqueta de seguridad y notifica a los médicos sobre un posible vínculo. Termina el comunicado textualmente. Es importante señalar que si bien se ha descrito en numerosos estudios una asociación entre el acetaminofén y las afecciones neurológicas, no se ha establecido una relación causal y existen estudios que contradicen esta afirmación en la literatura científica. Hola. En Noticias del Mundo hoy, el gobierno Trump respondió a la carta que Nicolás Maduro le envió hace varias semanas, pero que se conoció hace unas horas. Estados Unidos, a través de la vocera de la Casa Blanca, desestimó el mensaje y también al mensajero. Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos al régimen de Maduro ilegítimo y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a usar cualquier medio necesario para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos. Desde la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas, Francia reconoció formalmente al Estado palestino. Juan Camilo Merlano está en Nueva York con todos los detalles de la cumbre. Juan. Andreina, si bien mañana arranca el debate general, esta asamblea ya inició en forma con lo que fue esta conferencia en las últimas horas para la solución de dos estados, uno israelí y uno palestino, de la que fundamentalmente la conclusión es que hay cambios en ese mapa que ustedes ven en pantalla. Allí lo ven claramente la cantidad de estados, de países miembros que reconocen ya el Estado palestino, cerca de 150 de 193 miembros, los ven allí coloreados en amarillo. En las últimas horas se han sumado Reino Unido, Australia, Canadá, pero el más reciente, Francia, a través del presidente Emmanuel Macron, quien hizo presencia allí en la sala de la Asamblea General. Una decisión que ha sido criticada por otro país que también es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por donde tiene que pasar una resolución para reconocer al Estado palestino, y es Estados Unidos. También lo ven ustedes allí en el mapa, es uno de los pocos países que aún no reconoce al Estado palestino y que tiene poder de veto en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues dijeron que este reconocimiento por parte de distintos países en Occidente es un regalo a Hamás y que no hace absolutamente nada para liberar a los rehenes. Pero escuchemos la justificación del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ha llegado el momento, por eso, fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio de lograr la paz entre israelíes y palestinos. Por eso declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina. La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Mañana el debate general arrancará con el discurso del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, posteriormente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en la tarde-noche se espera que hable el presidente Gustavo Petro, quien hoy participó en un foro sobre cambio climático. Se presentó como un presidente desertificado, rebelde, que hay que rebelarse frente a la tiranía y frente al genocidio que ocurre en la Franja de Gaza, y propuso la creación de una fuerza militar internacional por la paz. Juan Camilo, desde el frente diplomático, pero mientras tanto el drama humanitario sigue acabando con miles de vidas en Gaza, donde los palestinos no solo se enfrentan al desplazamiento forzado, sino que los ataques no dan tregua.
En sus ojos está la desesperación por perder a quien asegura es lo único que tiene en la vida. Para este palestino no hay consuelo que valga. Quiere a su hija de vuelta, pero un ataque aéreo se la arrebató. El bombardeo impactó este edificio residencial en Ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes avanzan hacia el corazón del enclave. Tráigame a Nur. En 7 años solo la he tenido a ella. No tengo hijos aparte de ella. Nur está bajo los escombros. ¿Dónde está Nur? La destrucción es una cruz a cuestas. Su casa terminó en ruinas durante un ataque anterior. Luego su hija quedó atrapada en un edificio, ahora reducido a piedras y cenizas. Aunque lograron sacarla, murió en la ambulancia. Quería ir al sur a buscar un lugar con mi esposa. Mi hija se quedó dentro del edificio. Ten piedad de nosotros. Y mientras vuelven las protestas frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, Hamas reveló un video del rehén israelí alemán Alon Ohel bajo su poder desde octubre de 2023. Se desconoce cuándo fue grabado. Disney, dueña de la cadena NBC, informó que el show del comediante Jimmy Kimmel regresa al aire mañana. El programa suspendido la semana pasada tras amenazas del gobierno Trump por los comentarios de Kimmel sobre las consecuencias del asesinato de Charlie Kirk regresa. Su salida del aire desató una ola de rechazo, calificándolo como un atentado contra la libertad de expresión. Buenas noches. En julio crecieron con fuerza las importaciones colombianas. Reporta el DANE que compramos al exterior 6.484 millones de dólares con un incremento del 16,2%. Dicen analistas que esto está asociado con la reactivación que viene presentando la economía. Y China le toma ventaja a Estados Unidos. A China le compramos el 28%, un poquito más de nuestras importaciones. A Estados Unidos el 22,3%. En más información, en agosto creció un 4,61% el gasto de los hogares colombianos. Dice la firma Radar que gastamos en nuestro diario vivir 95 billones de pesos. Es un buen crecimiento, pero se desacelera frente a meses anteriores. En mercados, el precio del oro hoy batió un nuevo récord al superar los $3.700 por onza en medio de las decisiones que viene adoptando la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre sus tasas de interés. El dólar arranca la semana a la baja. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.852 pesos con 16 centavos, un nuevo mínimo desde junio del año 2024. Cayó el petróleo Brent, se mantiene por debajo de los $67 por barril y el café se mantiene estable. Precio de referencia para mañana, 2.820.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. En la localidad de Suba, en Bogotá, un profesor encontró la música y los colores, una manera de transformar la educación para que cientos de niños descubran el arte de aprender jugando. Hola, mi nombre es David Montañez y esta es mi historia. A causa de la pandemia y la no presencialidad escolar, el maestro David Montañez promovió el programa Musicolores como alternativa para enseñar música. Tenía que enseñarle a mis estudiantes a través de una pantalla, también niños de inclusión que tienen algunas necesidades educativas especiales. Esta estrategia llega a unos 400 niños del Colegio Distrital Filarmónico Jorge Mario Bergoglio y a unos 3.000 particulares. La estrellita donde está, las ruedas del autobús. María tenía un cornerito, a poquito primero con televisor y después sin televisor. Tenemos canales para divulgar esta estrategia de manera gratuita para que los demás estudiantes y profesores puedan aprender con esta misma estrategia. Por implementar este exitoso método que democratiza el aprendizaje de la música, el profesor David Montañez es un colombiano que hace historia. En la Bienal de Arte de Bogotá descubrimos una impresionante obra, Surrender Flag, del artista irlandés John Gerrard, una crítica al mundo consumista y extremadamente digital. Una bandera sin nacionalidad ondea al interior de la Bienal de Arte.
Se trata de un enorme cubo de vidrio con un video ininterrumpido donde dicha bandera es el símbolo digital de una sociedad que se consume en prácticas poco sostenibles. Este es un mundo virtual que hemos diseñado desde el retrato de un desierto en Nevada, California, pero esencialmente es un mundo virtual donde hemos inventado además una bandera sostenible. Esta pieza se desarrolla a lo largo de un año con amaneceres y atardeceres. Esta no es una bandera convencional, pues es también una invitación a reinterpretar lo que viene en un futuro para nosotros como sociedad y en este caso, como colombianos. La bandera blanca es un símbolo de paz y negociación, entonces nosotros los presentamos aquí precisamente con una pregunta: ¿cómo construimos un futuro más sostenible? Hablemos acerca de los espejos de la instalación. ¿Qué significan? Esa es una construcción que tiene que ver con una Colombia republicana. Este palacio estuvo vacío por mucho tiempo, pero ahora está lleno de arte. Nosotros decidimos entonces instalar un objeto que reflejara eso, pero que también ofreciera diferentes realidades. Si vas al frente de la instalación, verás algo totalmente diferente. Aquí en realidad estamos jugando con la fabricación de realidades. Antes teníamos realidades provenientes del suelo y la materia orgánica. Ahora nuestras realidades están fuertemente formadas por lo digital. Una obra originalmente comisionada para una exhibición en Londres que durante estos meses llega al Palacio de San Francisco como parte de una reflexión profunda sobre la felicidad desde la capital colombiana. Planes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Y esta noche el primer nominado en la categoría de educación es Óscar Amaya Montoya. Es un profesor que transformó su propia casa en Buga Valle en un singular laboratorio conocido en esa población como la Casa de la Ciencia. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Apoyar los procesos educativos por medio de la ciencia me parecen interesantes porque realizar procesos científicos le ayuda a los jóvenes a pensar de manera racional, ética, deductiva. Y aquí marcamos la solución. A través de esta casa podemos conocer diferentes temas y no solo como la parte del conocimiento académico, sino también de lo cultural. Es una muestra de que hemos incorporado gas carbónico a una solución básica. Soy Óscar Amaya Montoya. Creo en la educación como herramienta de transformación social. Y con la Fundación Casa de la Ciencia de Buga, busco fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en niños y jóvenes para el presente y futuro de nuestro país. Decido modificar mi casa porque es un sentir que de prácticamente niño tengo, para que los chicos tuvieran elementos concretos con que demostrar, por ejemplo, la anatomía humana, diferentes tipos de reacciones químicas. Me gusta venir acá porque es un espacio en donde la educación es más divertida y cercana. Tú vas echando uno de cada uno acá. Si hacemos un cálculo, cada año atendemos en promedio unas 800 personas. Mientras hayan más niños haciendo prácticas de laboratorio en las diferentes instituciones, no solamente de Buga del país, a corto plazo vamos a tener científicos que van a ayudar al desarrollo de la nación. Buenas noches, momento del código. Cada vez es más complejo el panorama para los precandidatos del pacto histórico por cuenta de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas se conoció la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de declarar improcedente la tutela con la que María José Pizarro y Heráclito Landines buscaban dejar sin efecto la decisión del CNE de otorgar la personería jurídica a su movimiento progresista solo cuando se solucionaran las sanciones contra el movimiento indígena Maíz. A esto se suma la decisión de dejar por fuera de la fusión del pacto histórico a la Colombia Humana. Ante este panorama, a un mes y 4 días de la consulta interna, los precandidatos analizan la posibilidad de llegar separados hasta la consulta de marzo. Hoy estuvieron en reunión analizando todos los escenarios. Algunos incluso están considerando desistir de la aspiración presidencial y aspirar al Senado en diciembre, cuando ya se habrían solucionado las sanciones en el caso de progresistas. De hecho, María José Pizarro viajó a Nueva York con el presidente Gustavo Petro y allí hablarán de su futuro. Y a esto se suma el factor de mayor división en medio de estas dificultades: la polémica campaña de Daniel Quintero, que sigue generando un enorme malestar en el resto de precandidatos, y más ahora cuando ha empezado también a revelar sus fichas para las listas al Congreso de la República. Y es que en cada paso ha recibido el visto bueno del presidente Gustavo Petro.
Y mientras unos pelean y están enredados, otros aprovechan. Es el caso de la senadora del Pacto Histórico, Clara López, que desde un inicio dijo que no haría parte de la consulta de su coalición, sino que irá sola hasta la consulta del Frente Amplio en marzo con su movimiento Unitarios. Este fin de semana lanzó nuevas piezas de campaña que han llamado la atención de muchos. Viene con verdad, con voz de volcán, con 75 años y alma de huracán. Y si crees que eso es raro, espera lo que viene. De hecho, conocimos la pieza que lanzará en las próximas horas. Aquí está. La Constitución fue promesa incumplida. Yo la vi nacer, la vi perder el camino. Ahora te toca a ti escribirla, con fuego en la mano y verdad en la tinta. Toma la pluma, ya tienes la pinta. Pero la apuesta de Clara va más allá de solicitar el respaldo del presidente Petro. En una carta a los colombianos resaltó la importancia de detener la violencia política y mediática que enfrenta al presidente Petro y al expresidente Uribe. Esta confrontación nos paraliza, pero el país no puede depender de que ellos se pongan de acuerdo. E incluso asegura, tendré en cuenta las ideas del presidente Petro, cuyo respaldo solicito con gratitud, y también las del expresidente Uribe como representante de una parte importante del país. Aparentemente, Clara López busca cruzar las paredes de la izquierda y hasta el momento también está conformando su propia lista al Congreso. Ahora, ante el panorama de más candidatos progresistas en la consulta de marzo, la campaña será más fuerte y, por supuesto, requerirá de más recursividad y mayor creatividad de todos los aspirantes. Hasta aquí el Código Caracol. Los espero mañana con más. Feliz noche. Feliz noche, María Camila, gracias. La NASA ultima detalles para la misión Artemis 2, en la que 4 astronautas orbitarán alrededor de la Luna. Pues sí, señor Jorge Alfredo, para su éxito es clave una mujer colombiana, Liliana Villarreal, y esta es su historia. A los 7 años, una visita al Centro Espacial Kennedy cambió su vida. Desde entonces, Liliana Villarreal no dejó de mirar al cielo con un sueño: llegar al espacio. A los 10, su familia se mudó a Florida y con cada paso lejos de apagarse, ese sueño se hacía más real. Siempre me dijeron que estaba loca por tratar de ser ingeniera aeroespacial porque no había muchos trabajos para ingenieros aeroespaciales en ese momento y que estaba perdiendo el tiempo, especialmente porque yo era una mujer. Su talento pronto la llevó a trabajar en Boeing y en 2007 a integrarse a la NASA, en donde participó en operaciones clave de la Estación Espacial Internacional, hasta que llegó un nuevo desafío, el programa Artemis, que busca escribir el próximo capítulo de la exploración lunar. En Artemis 1, vuelo de prueba no tripulado, fue subdirectora de misión, responsable de coordinar el ensamblaje y las pruebas del cohete y la nave Orión. El día que salió el cohete era increíble, yo casi lloré. Y también cuando regresó la nave espacial Orion en el Pacífico, yo estaba allí en el barco cuando regresó y era un momento increíble. Ahora en Artemis 2, prevista para inicios de 2026 y que llevará de nuevo seres humanos alrededor de la Luna después de más de 50 años, Liliana Villarreal tiene un papel crucial: dirigir la recuperación de los astronautas desde su reingreso a la atmósfera hasta que la cápsula americe y los 4 tripulantes regresen a casa. Yo soy responsable del esfuerzo para recuperar a los astronautas de la nave Orion después que aterriza en el Océano Pacífico. Después vendrá Artemis 3 en 2027, el regreso del ser humano a la superficie lunar. Y después de estar quedando en la Luna, donde vamos a aprender cómo vivir, el próximo proyecto va a ser el Marte. Y eso es increíble lo que estamos viendo en el futuro para la humanidad. Junto a Liliana ya son 2 las colombianas con un rol clave en la NASA. La caleña Diana Trujillo es directora de vuelo. Ambas son prueba de que los sueños no tienen fronteras y que también con acento colombiano se escribe la historia del espacio. Pues mire usted el talento y la brillantez de una mujer colombiana en la NASA. Orgullo colombiano, toda la inteligencia en la NASA de Liliana, nuestra compañera y colombiana. Terminan las noticias, nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor, esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.